Toma cero. Episodio número 3. Bienvenidos. Aquí estamos una vez más para compartir historias de obras, de música. Amores, desamores, historias de todo tipo. De todo. De los autores, de los compositores, de los músicos. De la técnica. De la técnica, de los estudios de grabación, de todo aquello que ocurría detrás del que el primer acorde sonara. Súper enigmático. Enigmático. Y hoy vamos a pisar un suelo bastante enigmático. Y escabroso. Y escabroso. Vamos a arrancar así como bien paranormales. Hoy viene pesado. Hoy viene pesado. Vamos a arrancar por Villaguay. Vamos a situarnos en la provincia de Entre Ríos. Exacto. ¿No? En una ciudad que se llama Villaguay. Creo que hemos pasado en algún momento. Y está muy cerquita de San José. San José. Villa Elisa, por ahí, por esa zona. Y vamos particularmente a la casa de una niña de 6 años. Pequeña ella. Pequeña, María Laura Sueldo. Una niña de 6 años que comenzaba a tener actitudes raras o distintas. Para la familia y para la comunidad. Era como, algo está pasando con esta niña. Llamaba la atención. Uh-huh. Tenía actitudes muy violentas, había empezado a tener actitudes violentas, presentaba ataques como de mucha fuerza. Como fuerza fuera de su edad, ¿no? Uh-huh, que no coincidía con su cuerpo. Esto fue desde los 6 hasta los 13 años, que no sabían qué era lo que le pasaba. La familia recurrió en un momento a la iglesia católica, porque bueno, en el pueblo empezaban como a verla bastante asustados ya. Claro, sobre todo pueblos donde se mantienen ciertas líneas de vida, ciertas formas, no hay cosas que sobresalgan, uh-huh. o sean tan enigmáticas y raras, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ahí todos abriendo los oídos y uh-huh. los ojos. Y los ojos. Bueno, pues los padres de María Laura la llevaron con los sacerdotes y bueno, en principio tenía rechazo a todo lo que era simbología religiosa. Claro. Un caso muy parecido al del exorcismo de Linda Blair, claro. que es la película, lo que llevaba también a la duda de este hecho, como a ver si no estaban buscando alguna repercusión, claro, alguna cuestión que tenga que ver con sobresalir o bueno, tener claro. alguna especie de historia que los sobresalga del resto. El exorcismo de María Laura Sueldo se dio en el año 1993. Bueno, primero dieron con los sacerdotes que bueno, les parecía rarísimo todo lo que veían. Ella había uno de los sacerdotes contaba, porque hay notas en diarios, hay un audio, una nota que le hizo Radio Mitre a ella, a la madre y a la pastora pentecostal, uh-huh, que luego fue la que pudo exorcizarla definitivamente. Convengamos con que estas son cuestiones que pasaron y en realidad no sé si se llega a saber si era... Claro, sí. Porque también la vieron psiquiatras, claro. Lógicamente, también vieron la parte científica del asunto. Claro. Y bueno, la cuestión es que estos sacerdotes también vieron actitudes violentas, incluso
cuentan que la niña se manifestaba en inglés a veces. Claro, sin haber aprendido sin conocer nunca el idioma, lenguaje. ¿No? Uh-huh. Uno de los sacerdotes, que es Máximo Hergenrender. Vas a tener que... Hergenrender es uno y Raúl Span es otro. Ellos la escucharon hablar en inglés. Y uno de los sacerdotes, que es Máximo, contaba que le hacía preguntas y ella le decía, yes, stupid. Claro. No era muy normal para una niña de además de con una voz, una voz muy grave y con cierto raspaje. Que se le daban vuelta las extremidades en lo que es los codos y las rodillas, pero no para el lado normal, claro, que se nos da vuelta a nosotros, o sea, sino para el otro, como si los tuviera quebrados. Sí, o como si fuese un contorsionista. Claro, se los daba vuelta para el otro lado. Bueno, todos muy conmovidos con el tema. La vio después esta pastora, Meli de Correa da Silva, una pastora pentecostés, y bueno, durante 14 días estuvo, como cuenta ella en esta nota que dio para Radio Mitre, estuvo constantemente orando encima de ella durante 14 días. Fue muy difícil, dijo, pero bueno, parece que logró exorcizarla. La nena cuenta que ella se veía al espejo y veía un hombre con granos, con la piel toda como cuajada. Y como si viera su quien la estaba poseyendo, ¿no? Claro. Bueno, esta historia llegó a manos de Liliana Herrero, aparentemente. Liliana Herrero, gran intérprete de nuestra música popular argentina. Así es. Y ella le hizo llegar esta historia a Fito Páez. Le cayó a Fito la historia de María Laura Sueldo en Villaguay y compuso Las tardes del sol, las noches del agua. Tremenda canción con un perfil de una historia entre lo satánico, lo tierno, porque era una niña, una ternura de esa niñez y esa inocencia que invadida con algo tan raro y tan que no se entendía qué le pasaba. Un cóctel. Logró Fito visualizar esa historia de una forma maravillosa. La letra y la música, que es muy bonita. Hermoso. En parte de la letra nombra Santa Rosa de Lima, que es la protectora. La protectora, sí. Es la patrona de Villaguay. Villaguay. Así que vamos a abordar esta obra de Fito Páez, que la editó en 1994, en el disco Circo Beat. Sí. Tremendo disco también. Sí, un disco para escuchar. Con tremendos arreglos y músicos. Así que vamos a abordar esta obra desde su historia. Abrimos Toma Cero con esta canción de Fito Páez y la historia de la niña de Villaguay. Vamos a terminar no saben dónde, así que sigan que esto sigue, el viaje es largo hoy. Hoy le metemos ruta. Sí, vamos a escuchar esto primero. Todas las tardes del sol, todas las noches del agua, todas las cosas perdían color, todo en el aire flotaba. Niña bonita, mi amor, ¿qué es esa cabeza gacha?
Todos preguntan qué hicimos con vos, por qué no come ni habla. Algo andará pasando, andará rondando por Villaguay. Hay un extraño fulgor entre las flores del alba. Ella se esconde y sus ojos no ven. Ya no hay registro, nada. Hasta que un día después algo cambió en su mirada. Solo repite una frase en inglés: ojos de India sagrada. Y ella no quiso ver sus caras de terror. Lloraba eternamente sola. I love you so. Desesperación, los gritos del horror. Santa Rosa de Lima abandonó su corazón y el pueblo decidió que había una razón. Sonaron las campanas, eran la fuerza de Dios. El mal tomó su piel, también tomó su voz. Nunca aprendió el inglés, el exorcismo será hoy. I love you so. I love you so. Algo andará pasando, andará rondando por Así sonaba. Las tardes del sol, las noches del agua. Una belleza. Esos coros Esos árabes coros. Sí. son de Liliana Herrero. Ujú. Es una maravilla la construcción y la producción de esta canción es hermosa. Ujú.
tremendos músicos. Sí, con los que contó el disco. Uf, Como Badalá está en el bajo. Carámbula en la guitarra. Tweety González en sintetizadores de programación. Y bueno, Liliana Herrero le acercó la historia de María Laura Soldo porque ella es de Villaguay. Claro, Entonces, bueno, tenía como bastante data. sobre el hecho. Ujú. Y, Bueno, ¿qué traducción a la música de estos hechos así uno enigmáticos? queda tipo en estado de shock con estas obras que se generan desde historias, wow, Ujú. tremendas. Hermoso. Así que bueno, nada. Bien, Vamos a seguir. Sí, bienvenidas las obras. Bienvenido el arte. y las historias. Ujú. Vamos a seguir por el corredor litoraleño. Estamos en Entre Ríos. Nos vamos por la ruta 12 Vamos por la ruta 12, ruta que hemos agarrado en algún momento. varias veces. Sí. Y nos llegamos allá por de kilómetro 11 de la Kilómetro ruta 12. Exacto. Ahí cerquita de Paso de la Patria, Santana de los Huácaras. Hemos estado ahí, tenemos amigos, Ujú. hemos parado con nuestro viaje infrasónico. Claro, ahí estuvimos. Estuvimos. Bueno, resulta que en kilómetro 11 De la ruta 12. de la ruta 12 pasaba el señor Mario Tránsito Cocomarola. Cocomarola, que andaba de gira y tocando, y se le pinchó una rueda Qué bárbaro. a esta altura de la ruta. Kilómetro 11. Kilómetro 11. Cualquiera que no haya tenido la soltura de agarrar un instrumento y ponerse a tocar, Antes de cambiar la rueda. antes de cambiar la rueda, nada, hubiera cambiado la rueda, hubiera seguido, listo. Y Hubiera ese- hecho, nada, sido solamente eso. Bueno, este señor ha compuesto un chamamé en ese momento, Claro. en el momento en el que se le pinchó la rueda. Hizo un chamamé. Y es un chamamé. Tenía a los músicos ahí y bueno, empezaron a tocar ahí un poco. Y salió la música de kilómetro 11. Cocomarola conocía a Aguer. Aguer y le dio la música para que le pusiera letra, pero no le contó La historia. la historia de cómo la había compuesto, dónde y en qué circunstancias. Claro. Entonces, bueno, Aguer le puso una letra que a él se le ocurrió, que podía ser que en kilómetro 11 haya habido alguna historia de desamor, que haya dejado a alguna muchacha enamorada. Y así fue que compuso la letra. También es maravilloso los poetas que componen historias reales, pero que no son reales. Ujú. Y uno no sabe, en realidad, si hubo o no hubo. Y eso también es fantástico, la incertidumbre de la poesía. Exacto. Así fue que nació la música por un lado, la letra por el otro. Y uno cuando la escucha es una comunión, Total. pero perfecta. Hubiesen nacido juntas y Exactamente. eso era. Así que bueno, en el año 1940 y algo, 42. 46. 46, Sí. sí, 1946, sale kilómetro 11, donde se hacían los discos en 78 revoluciones por minuto, 78 Claro. RPM. Exactamente. Los discos no eran de vinilo. No eran de vinilo, eran discos hechos con una resina, que eran súper delicados. Eran discos de pasta. Ujú, discos de pasta. Se caían. Chao. Chau tu disco. Listo. Sí, había que tener un cuidado súper especial. Ellos grabaron bajo el sello Odeón, que fue el sello que impulsó el tema de que el disco viniera grabado de los dos lados. Exacto. Fue Ujú. era una locura. Un formato revolucionario. Eso fue en 1904, que Odeón sacó este formato de doble cara. Y bueno, en 1946, Cocomarola con su trío, Cocomarola Trío,
Graba. graba. De un lado estaba Kilómetro 11 y del otro lado Anita, un tema instrumental de Coco Marola también. Y en ese formato salían lado A, lado B. Ahora, nota de color, cuando se registra Kilómetro 11, Ujú. ¿cómo se registra? ¿Cómo se registra? Como una polka. Como una polka. Ujú. Tremendo eso. Así es, fue registrada en SADIC como una polka. Vaya a saber qué. Sí, No se que sabe. después hubo que modificar, o después lo modificaron. Pero al principio el himno del chamamé Era una polka. era una polka. Bueno, cosas que pasan en esa época donde se estaba amasando todo, ¿no? Ujú. Donde se construía. Estamos hablando de cambios de formatos de discos. De discos, o sea, sí. no tenían lado B, tenían lado A. Los discos se rompían, eran en 78. Era todo un mundo en desarrollo. No, pero una revolución, cada paso era revolucionario, porque Claro. nada, un descubrimiento nuevo. Y toda esa revolución tecnológica, digamos, venía con la revolución de la música y los autores nuevos, Claro. las canciones nuevas, que hoy son los himnos nuestros Ujú. en nuestra música y bueno, en el mundo, no solo acá. Totalmente. Bueno, Coco Marola, a los 8 años, él empezó a tocar el acordeón chiquito, y a los 13 años quedó huérfano de padre, así que tuvo que salir a trabajar. También empezó a tocar el bandoneón, fue muy buen bandoneonista. Y se vestía como para parecer más Y más grande. grande. Claro, porque con 13 años trabajar tocando era medio complicado, Sí. así que tenía que aparentar un poquitín de años más. Por ahí en esa época los niños trabajaban de otras cosas, pero Ujú. no de tocar. Claro. Bueno, el padre era de descendencia italiana y la madre era guaraní. Así que de ahí venía La mezcla. la mezcla perfecta. Hermoso. Así que bueno, vamos a dejarlos con una versión de Kilómetro 11. Después la comentamos. Sí, en realidad se iba a grabar en dos idiomas. Claro. Pero bueno, el tema del soporte del disco en 78 RPM también limitaba la duración de las canciones. No era como ahora que podemos hacer Claro. temas de una hora. Claro. Sí. En esa época limitaba el soporte, Ujú. soporte de audio que había. Eran 3-4 minutos, como un montonazo. Era mucho. Era mucho, por eso se hacían, bueno, en dos lados. Lado A un tema y lado B otro. Pero no podían superar ese tiempo. Así que bueno, se grabó en castellano y después, bueno, íbamos a conocer la versión en guaraní. Vamos a dejarlos Hermoso. con Vamos, una versión de Kilómetro 11. Y después le dejamos. Contamos sí, ¿Qué es acerca de esto? esto que escuchamos. Nerenda Payuyebu, de nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme Montbrú. La culpa me alejó de todo lo que he sufrido, por eso es que he venido a Cangueteaico. Ani que enderezará que un día te cantó, me has dicho llena de amor, de legenda buá. Chendai Cuajayangaite, si existe en tu pensamiento, porque el puro sentimiento, Lereko Bachereje, Aninde Pochi, Anga Chendide, Besenganete, Manteareko, Chendai Cuajay, Chagatabu, Lereke, Cheupe Chaiko. Vengo otra vez hasta aquí,
de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor, Al verme lejos de ti, culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día a este cantor te ha dicho llena de amor, sin ti no podré vivir. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Bueno, una versión de La novia del Paraná. De La novia del Paraná. Ramona Galarza. Ramona Galarza. Tremenda cantante. Una grabación viejísima. Sí, del 69. Claro, Sí. donde todavía en esa época, dato técnico, se grababan todos juntos. ¿No? Claro, Hoy tenemos los famosos multitrack claro. digitales, y bueno, fue con la cinta también se hacía. Pero bueno, donde uno podía grabar, no sé, la base de la guitarra, después el bajo. Claro, después el y bandoneón. repetir tomas. Ahí había que ensayar, y el compromiso de los músicos de estudiarse las partes y todas esas cuestiones que Totalmente. hoy Porque un error costaba, o sea, volver a arrancar de cero y todo. era caro en esa Ujú. época. Así que bueno, son los paradigmas que van cambiando a medida que la tecnología avanza. Pareciera, no en todos los casos, Ujú. pero se pierde un poco de, no sé si de seriedad, pero de compromiso con la música a la hora de grabar. Sí, y un poco de esa magia. Charlie decía, dice, antes los chicos juntaban plata para ir a jugar un partido de fútbol, dice, y ahora juntan plata para ir a grabar un disco, y ya ni eso, porque lo graban No. en la casa, y bueno, Sí. entonces los discos pueden durar un mes en hacerse, 2 años, 3. Con suerte los graban en la casa, con mala suerte le piden a inteligencia artificial Sí, bueno, que ese los haga. ese es otro Es decir, tema. con muchísima suerte los graban en su casa. Y los tocan ellos. Tal cual. Bueno, esta versión que escuchábamos de Ramona Galarza, trayendo al compositor Coco Marola, 400 obras aproximadamente Tremendo. ha dejado Coco Marola en su registro de Sadaic, habiendo fallecido tan joven. Sí, muy jovencito falleció. No falleció con muchísima edad, 56 años Muy joven. tenía. El taita del chamamé falleció el 19 de septiembre, día en el que se conmemora el Día Nacional del Chamamé. 19 de septiembre. Fecha para recordar. Uh-huh. Y bueno, un poco el tema del formato del disco y del sello discográfico de ON, que le dio la posibilidad de grabar esta obra, Kilómetro 11. Y bueno, Anita del otro lado, en el disco Doble Faz. Le dio un poco la posibilidad al género, Claro. el chamamé, de expandirse. No desconocido, pero... No, pero hasta el momento, bueno, eran otros los géneros que más escuchaban, apuntalaban ahí, sí. sí, el tango, el rock, bueno, había otras cosas. Antes. Sí. Sí. Pero bueno, este lugar que se le dio a Coco Marola le dio la posibilidad al género de Abrirse camino y, Uh-huh. y que llegara a más gente Uh-huh. y a otros lugares, ¿no? A nivel internacional inclusive, así que bueno, un nada. género que hasta ahora se sigue defendiendo y cuesta tanto igualmente. Sí, pasa que se escucha todavía, escuchamos, y a veces uno piensa,
de cómo se presenta esto. Si hacen una peña o algún espectáculo y Está aclaran, y se habla folclore y chamamé, como que el chamamé está fuera, excluido. totalmente, y es tremendo eso porque hasta el día de hoy los grandes, sí, Tarragorros, Espacio, Surigó y bueno, un montón de gente que lucha por mantener el espacio del chamamé donde tiene que estar, y obviamente que está, no es que no está, pero bueno, a veces por falta por ignorancia. Sí, básicamente sí. No es ofensivo, sino que ignoran, no conocen, no saben. Todos ignoramos siempre algo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero bueno, nada, ahí va el chamamé empujando por todo el mundo. Desde allá, desde allá lejos. De lejos venía empujando. Viene. Y bueno, con el tema de los formatos, que bueno, el disco siendo un disco plano, daba la posibilidad de copiarse, porque anteriormente al disco plano, como después lo conocimos, que bueno, después terminó siendo CDs y demás, bueno, así sí, como copias más, bueno, más modernas. Los primeros discos tenían una cara sola, como los CDs. Claro. Pero el disco plano vino después de un cilindro. De Edison. Thomas Edison. Un cilindro que no se podía replicar. Era uno solo. Era algo como individual. Uno podía grabar y escuchar. Que bueno, ha habido grabaciones de Gardel en ese formato. Exacto. Que se recrearon después con guitarristas. Grabaron de la misma forma que grabó Gardel en esa época con esos cilindros de Edison. ¿No? Sí, servían para pasar en la radio y eso, claro, esos cilindros. Claro. Bueno, después vino el disco plano de la mano de Emil Berliner, y con este disco plano se pudo hacer matriz. Claro, las matrices daban la posibilidad de copiar. Claro, entonces se copiaban los surcos, y bueno, con estos discos en principio, 78 RPM, con un diámetro de 10 pulgadas aproximadamente, se podían reproducir, claro, y enviar. Se podían enviar a todo el mundo. Podía viajar el formato. Claro, era el internet de la época. Se podía divulgar música a todo el mundo por este formato, ¿no? Exacto. Eran, bueno, como dijimos, de goma laca, muy, muy delicados. Y la duración era de 3-4 minutos por lado. Nosotros buscamos cuál habría sido alguno de esos primeros supuestamente discos en ese formato. Y bueno, la verdad es que eran canciones que no tenían muchísima relevancia, lo mismo que por ahí los intérpretes, porque era una cosa de nada, hacer una canción o algo y ya sacarlo. Sí, no tenía más que, en este caso, más que la canción por la canción o por el intérprete, sino el hecho de que quizás, seguramente que sí, vamos a creer que fue la primera canción grabada. Aparentemente significativo. Sí, bueno, una de las primeras en 1890, ni siquiera en 1904, que fue cuando se sacó el disco de doble faz. En 1890 parece ser que una de las primeras fue Twinkle, Twinkle, Little Star, la canción de cuna. Twinkle, Twinkle, Little Star, na, 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 na. Famosísima. Bueno, esa parece ser que fue una de las primeras cancioncitas que se grabó en discos, que también anterior a eso eran discos de zinc. Claro. Y ni siquiera el material era goma lata. Claro. Sí. Bueno, después parece ser que también una de las que se hicieron en doble faz fue Night Patrol de Mr. Alexander Prince. Del otro lado había un tema que se llamaba Concert Polka, del lado B. Así que vamos a escuchar el lado A de este disco, que obviamente la calidad van a darse cuenta
que es un disco de 78 RPM con surcos muy gruesos. En esa Acá época. vale más la historia Vale que más la la historia fidelidad. que la fidelidad del audio Y esperemos que la fidelidad de la historia. también. Vamos a dejarlos con Night Patrol. Bueno, Pero ahí está la cancioncita, Night Patrol. simpática. Simpática. Bueno, 1904. Qué bárbaro. No pretendamos tampoco A mí me asombra Dolby Sound. la búsqueda de esos años, de esas... Aparentemente fue uno de los primeros registros británicos del acordeón. Claro, y el contexto general, sí, la búsqueda del audio, cómo retener el sonido en algún formato, en alguna forma de volverlo a escuchar una vez que estaba grabado. Esa parte, aunque siempre me gustó, la parte de grabación, me llama la atención. Yo pasé de la cinta de 8 canales o 24, de grabar en esos formatos, cuando pasamos a la computadora con las placas nuevas, era Un salto cuántico. wow, sí, ¿qué está pasando? Y sí. Bueno, y todas las controversias de que si es mejor, si es peor, me imagino en esa época, si era todo un logro retener la música en algún formato. Un formato físico. Y que se pudiera expandir. Exacto. Bueno, en este caso esta grabación es de un disco que era de 8 pulgadas. Y bueno, aparentemente fue eso, uno de los primeros registros en ese formato. Súper. El dueño de este disco aparentemente le vino de regalo como en una compra que hizo de otros discos. El vendedor se lo envió como un obsequio. Y bueno, el comprador no le podía creer que le había mandado semejante material sin saber. Y bueno, se lamentaba porque si en una parte se escucha, se ve que el disco está dañado.
Tiene Claro. una pequeña mella el surco y bueno, lamenta que se escuche ese daño en el disco, pero bueno, nada, No. tener esa reliquia en sus manos, nada, algo que hay- no podía creer. Hermoso. Así que bueno, este era el formato en esa época. También pongámonos en el contexto, claro. Y en la evolución que se buscaba, es decir, bueno, pueden durar 3 minutos, 4 minutos, pongamos 2 lados, hagamos ahora un disco de 45 revoluciones por minuto. Wow. Lo que hacía que, la púa pasara menos veces. Claro. Bueno, si era más lento, se dañaba menos. Los surcos por ahí, si eran del mismo diámetro, los surcos podían ser más finitos y podía haber más fidelidad en el audio. Claro, era más También. claro el sonido. Ujú. Así que en esa búsqueda estaban estos muchachos de esos sellos discográficos y grandes reproductoras en ese momento. Laburaban los ingenieros para modificar cosas y cambiar y que era Ujú. mejor. Yo creo y recuerdo cuando era chico estaba en el famoso tocadisco y era de 16 a 78. 16, Claro, lo ibas pasando, ¿no? 33, 45 Y 78. Depende del disco, venía ya con su ahí escrito Ujú. en qué velocidad uno lo tiene que pasar. Y como era chico, nos encantaba escucharlo en la velocidad que no era, obviamente. Era un efecto que Era- le claro, ponían. Claro. Era más rápido o más lento. Claro. Nos divertíamos con eso. Qué pobres. Qué lindos recursos. Sí, lindos recursos, divertidos. Bueno, en el 1949, RCA Victor, La del perrito. la del perrito, empieza a sacar discos en 45 RPM. Claro. Y uno de los discos que aparentemente fue los pioneros en este formato fue el de Arthur Big Boy Crudup. Yo. Este señor era un cantante de blues nacido en Mississippi, que fue quien Inspiró. inspiró Vamos- oído. Vamos a ser elegantes. Inspiró. Inspiró el oído de Elvis Presley. Tenía un detalle que en esa época era bastante significativo. Arthur Era de color. era negro. Entonces, no había tenido la repercusión que después tuvo Elvis, porque Arthur tuvo muchas obras que Elvis después tomó. Tenía repercusión, pero negativa. Sí, quizás. Sí, Sí. seguro. Bueno, Arthur grabó That's Alright Mama, que fue después un tema que Elvis escuchó y que tocando por casualidad en un estudio, el productor de Elvis lo escuchó y le preguntó qué estaba tocando, entonces le dijo, le propuso que lo grabe. Así que Elvis le puso su tinte, pero venía ya inspirado con una base bastante sólida de Arthur. Arthur le dio vida a Elvis y Elvis también le Aportó pasó, lo suyo. con Sandro y dicho por él mismo también Luis Miguel, así que hizo un trabajo que quizás ni se enteró. Personajes que han quedado, Inspirado, sí. que han quedado por gente que ha cruzado el cerco de algunas cuestiones. En este caso, en esa época ser negro no era una cosa que le sea favorable, ¿no? Ujú. Así que esta fue aparentemente una de las primeras versiones que se conocieron en este formato de 45 RPM, That's Alright Mama, por Arthur Crudup.
That's all right for you. That's all right now, mama. Any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Well, my mama, she done told me, Papa told me too. The life you living, son, now women be the death for you, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Yeah, man. Baby, 1 and 1 is 2. 2 and 2 is 4. I love that woman, but I got to let her go. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Babe, now if you don't want me, why not tell me so? You won't be bothered with me around your house no more, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Dee da da dee 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 dee. Now that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Epa. Pero muy bien. Más o menos, ¿eh? Más o menos tranqui, Arthur, ¿eh? Venía con tapones de punta. Un poco de ritmo. de aura, como dicen ahora. Dios. Qué lindo. Bueno, Elvis admiraba muchísimo a Arthur y se decía que él había dicho que si había algo que ambicionaba era ser como él. Bueno, también lo logró, ¿no? Y O sea, sí, bueno, fue nada, después este tema fue el primer sencillo de Elvis, por eso fue tan significativo para su carrera. se dice que como que ahí nació el rock, Ujú, el sí. rock and roll. El sencillo, sí, con el primero del rock and roll, Claro. parece. Bueno, los historiadores ponen ese hito ahí. Todas las cuestiones son medias como que, si bueno, uno toma los historiadores que han escrito o las cosas que se han recopilado. Ujú. Creamos que siempre, sí. bueno, es lo que se sabe. Uno no puede decir nada. Claro. Que no está. En este momento. Pero sí, hay lugares en la historia de la música donde hay cosas súper marcadas y que han sido ahí donde se dobló la esquina con algunas cuestiones. Está Las bueno. bisagras. Sí. Bueno, también hay una disputa ahí entre las regalías que, bueno, Arthur no cobró por estas obras y, bueno, que Elvis las hizo súper famosas y que, bueno, el que recibía las regalías era él y, bueno, Arthur después no se dedicó más a la música. Y, bueno, hay quienes están de un lado y del otro, quienes reclaman los derechos de Arthur. Pero, bueno, está todo siempre librado a la industria musical y bueno, todo lo que tiene que ver con la parte legal. La industria se encargó en algunos aspectos hacerle bien al arte y en otros hacerle mal. Es complejo a veces, pero bueno, nada, es lo que pasó. Y bueno, vaya a saber Dios de quién eran los derechos. Sí, también sí, había interés
por parte de alguno por cobrar más o no, que nada. Claro. Eso en el arte nunca es algo certero que se quiera nada generar regalías. Hay quienes no les interesa, realmente no les interesa, sino más que dejar la obra y que ya, sea y listo. del mundo. Que viaje por el planeta. Uh-huh. Bueno, en esta búsqueda de formatos seguían avanzando. Teníamos 78 RPM, 45 RPM, llega el 33 y Claro. medio. 33 y medio. Sí, 33 y medio. Exacto. 33 y medio, que era el long play. Este disco que podía, si era de un diámetro importante, se podían hacer los audios de las películas, Claro, las bandas sonoras de las películas. era un montonazo. Se sincronizaba con la cinta, era todo Ah, sí. una cosa ahí de detalle. Pero bueno, ya se podía sincronizar y poner el audio por una parte y el video por otra, la imagen por otra. Era un adelanto tremendo. Era un adelanto tremendo. Además, la duración de estos discos con el ancho de los otros, por ejemplo, llegaban a durar 20, 25 minutos. Si tenían 30 centímetros de diámetro, nada, era un montón. Era mucho. Sí. Para de ir a 2-3 minutos a 20-25 minutos por cara, Era el 100%. era un montonazo. Sí. Y ahí, bueno, muchos géneros empezaron a explayarse un poco más, como el género del jazz, Claro. que en 3-4 minutos había recursos que no se podían... Estaban en la introducción en 4 minutos. Entonces, bueno, en esta época, en el 1948 aproximadamente, los géneros del jazz podían empezar a desplegar ahí sus conocimientos y sus recursos musicales. Claro, Uh-huh. En general siempre tienden a tener temas muy largos. Uh-huh. Y claro, con 3 minutos, 4 era como que nada. No podían ni arrancar los muchachos. Muy poquito. Así que bueno, Columbia fue una de las primeras precursoras en este formato. Y una de las bandas que grabó, una de las primeras bandas, primeros discos que salieron así en este formato, fue la banda de Dave Brubeck Quartet, que grabó un tema que se llama Take 5, Toma 5 o Tómate 5, en una composición de Paul Desmond, donde aparentemente se jugaba con el tiempo, 5/4, que es un tiempo muy complejo. Muy complejo. Los tiempos que se manejan en el jazz, baterista llevó Y en el joropo el joropo venezolano también. tal cual. Muy Muy difícil de tocar en el 4, es muy difícil. Son tiempos No convencionales sí. para la música que en general se escucha. Se traba mucho el oído. Sí. Se va dando como tropezones el oído. Pero bueno, esta parece ser una de esas grabaciones en ese momento, en el 1959. Se edita en 33 RPM esta canción, Take 5, y después sale como single solamente esta canción, porque había sido parte de un álbum en ese formato de 33. El álbum era Time Out, y bueno, después se editó solita la canción como un single en 45 RPM. Claro, ya los simples, claro, se le decían. Y también en una época donde se iba y se volvía, convivían los formatos anteriores con los que iban saliendo. Sí. Como ahora. Claro, había posibilidades de hacer uno u otro. Entonces, bueno, según lo que la obra requería, se sacaba en el formato que mayor se adaptaba a eso. Se adaptaba a eso, Uh-huh. totalmente. Eran épocas de cambio. Y bueno, ahí iba la música cuerpeándole a los formatos y a los soportes de audio. Para llegar hasta ahora, porque si no hubiéramos tenido conocimiento de todas estas cosas. De todas estas cuestiones. Menos mal
que han registrado todo esto, en el formato que sea, en el formato que fuere, Con la calidad que sea. con la calidad que sea, han llegado a nuestros oídos hasta hoy. Así que felices. Ujú. Gracias a todos los que han participado de estos registros. Gracias. Miles. Nos vamos, los dejamos con Take 5. Nos vamos de toma cero Ujú. hasta el próximo episodio, el cuarto. El cuarto. Y bueno, los dejamos en compañía de estos chicos que están un poco trabados en Ujú. el tiempo. Disfruten.
Episodio número 3. MAP Lubricentro en Tandil. Cambios de aceite y filtro, lavadero artesanal, lavado de tapizados. Puedes hacer tu consulta al 2494-648647. 2494-648647. MAP Lubricentro. Instagram MAP Lubricentro. Masoterapia Oli. Atiende de lunes a sábados en Rauch. Masajes descontracturantes, masajes relajantes, masajes con piedras calientes, drenaje linfático manual, Reiki. Podés consultar al 2494 2781 48. 2494 2781 48. En Instagram podés encontrarlos como masoterapia_Oli. Panchi Pizzas en Barraca Club Rauch. Jueves a domingos de 20 a 23:30 horas. Puedes retirar personalmente por Barraca Club o pedir tu delivery por 1.000 pesos al 2494 007276. 2494 007276. Pizzas con 48 horas mínimo de fermentación y gasificación, lo que logra una masa noble, ligera, liviana y a su vez esponjosa y aireada, con mucho sabor. Únicas en Rauch. Panchi Pizzas. Humano Ser. Coaching, biodescodificación, genealogía. Comprende, integra y gestiona las emociones que habitan tus síntomas y conflictos. Facundo Quiroga, creador del método Humano Ser. Acompañamientos online para Latinoamérica, Estados Unidos y España. Instagram _Humano Ser. O podés encontrarlo en WhatsApp en el 3886 41 20 88. 3886 41 20 88. Humano Ser. La milpa. Elaboración de biofertilizantes, abonos e inoculantes para agricultura orgánica. Evaluación integral del suelo. Asesoramiento y capacitación sobre nutrición de suelos y cultivos. La Milpa. Podés encontrarlos en lamilpa.com.ar y en Instagram como lamilpa.bioinsumos. Parrilla Don Tito. Parrilla tradicional de fin de semana. Asado, chorizos y el mejor pollo a la parrilla. Parrilla Don Tito te espera viernes, sábados y domingos en San Martín y Avellaneda, Rauch. Podés comunicarte al 2494 32 23 23. Parrilla Don Tito. Odontología Integral Escobar. Ortodoncia, higiene oral, implantes, odontología general, prótesis, niños. Ubicados en Avenida Ricardo Balbín, 2364, Bajo la Viña, provincia de Jujuy. Podés reservar tu cita al 3883-293371. 3883-293371. Encontralos en Instagram en odontoescobar78.